Yo estuve leyendo que hay como 60 tipos de tacos. Así que díganme ustedes cuántos tipos de taco hay exactamente. ¿Y cuál es el nombre de este taco que acabo de hacer? No debe llevar aceite. Uy, me está haciendo llorar demasiado. Miren esto. Ay, qué va, no puedo más, tengo que ir a barrer. Unas pechugas de pollo que tenemos aparte aquí. Vean el tamaño de la pechuga. Creo que le eché mucha agua. Voy a botarle agua. Ay, se me pega en el rodillo. Como que muy grasoso. Un chorrito de aceite. Nauri, sin que te tiemble la mano. Me parece que eché a perder la pimienta. Estoy un poquito preocupada con el resultado. Vamos a echarle a nuestro pico de gallo ajo, que sí lleva unos tacos, digamos, cubanos. Unos tacos tercermundistas. A mí me gustó. Si te digo México, ¿qué comida te viene a la cabeza ahora mismo? Tienes 3 segundos para pensar. 1, 2, 3. Tacos. Claro que sí. Por lo menos a mí eso es lo primero que me viene a la cabeza. Y hoy precisamente esta cubana de aquí les estará haciendo tacos. Tacos a la cubana. Así que ustedes me dirán si de verdad son tacos lo que voy a estar haciendo o qué tipo de taco es. Porque yo todo lo busqué de Google a ver si nuestro amigo Google tiene razón y me enseña a hacer un buen taco. Yo quiero que ustedes me lo digan si lo que voy a hacer hoy es de verdad un taco. Pero primero tenemos que comprar las cosas, porque ya ustedes saben que en Cuba comprar es todo un arte, porque no hay un supermercado donde lo compres todo. Todo hay que comprarlo con un carretillero, en diferentes lugares. Entonces yo me hice aquí mi listica. Vamos a estar necesitando harina, pollo o cerdo. En ningún lugar he leído que los tacos lleven carne de cerdo. ¿Está bien o está mal? Pero bueno, si es lo que aparece, eso le echaré. También voy a comprar ajo, cebolla, tomate, ají, pimiento y cilantro. Vamos a ver si lo encontramos todo, porque caballero, en Cuba se sabe cómo comienzan las cosas y no cómo se terminan. Hoy les voy a enseñar a hacer tacos mexicanos a la cubana y no morir en el intento. Cebolla, ají y ajo. ¿A cómo el ajo? 15 la cabeza. ¿Y el ají? 50 la libra. Dame 1 libra de ají y 2 cabezas de ajo. 2 cabecitas por aquí. 2 cabezas de ajo, ¿eh? ¿Cuánto? 1 libra. 50 pesos. Cubano que se respete sale con 1 hilita. El mejor amigo. El mejor amigo. 80, ¿no? La verdad que no me gustó mucho cómo se ven esos pimientos y los ajos están súper chiquiticos. Lo compré ahí porque no quiero arriesgarme a no encontrar. Estamos en lo más céntrico de aquí de la ciudad de Las Tunas, en Cuba, mis amores, sí. Ahora donde vamos es al mercado agropecuario El Tunero. Permiso. ¿Qué fue lo nuevo que sacaron? Que hay tanta cola. Níspero, ¿sí? Arroz 160, cebolla 130, tomate a 40 la libra, cilantro no hay. Último, voy a traer. Dame 2 libras de tomate. Dame 1 libra de cebolla y un zumo de limón. Gracias. 200 pesos. Me va quedando por comprar cilantro, harina, pollo o cerdo. Voy a dar una vuelta ahora por las calles de aquí atrás a ver si me encuentro con algún puesto que aún esté vendiendo carne de cerdo, porque pollo es imposible. Si no, voy a estar haciendo los tacos con un poco de pollo que tengo en la casa. Compré ahora cebolla, tomate y zumo de limón. Quería comprar limón natural, pero no había. Bueno, mi vida tiene cilantro. Este mercado de ahí era nuestra última esperanza de conseguir algo, pero nada, no pudo ser. Así que nos vamos para la casa sin cilantro. Vamos a ver qué inventamos allá. Pollo y harina, por supuesto, eso es imposible conseguirlo. Vamos para la casita. Oye, pero ustedes llegaron primero que yo. No son fáciles. Ahora sí, estamos en la cocina para cocinar nuestro taco mexicano. Voy a cocinar un plato extranjero de otro país. Si me arriesgo en serio. Según lo que estuve buscando en internet para nuestro taco, necesito ají, ajo, tomate, cebolla. Como no hay limón, pues compré este zumo que me va a rendir cantidad. También necesitamos harina, que la harina ya la tenía gracias a una suscriptora que nos la mandó hace un buen tiempo, pero hay que guardar pan para mayo, o sea, pan para marzo. Porque muchos de ustedes me han preguntado, Nauris, con todo este problema del pan, ¿por qué ustedes no hacen su propio pan? En Rebolico, que es donde único puedes comprar harina, un saco de harina está costando 16,000 pesos, caballero. En esto no vamos a utilizar un saco, pero ¿cuánto cuesta un saco de harina en tu país? Representa 4 meses de salario íntegro. Tampoco encontramos carne de cerdo, que bueno, era la más común aquí en Cuba. Bueno, por eso voy a utilizar este pollito. Todo esto de aquí me costó 540 pesos, exceptuando la harina. El pollo, aunque no me costó
nada, si comprara una libra serían 370 pesos. Y hay una mosca que me tiene loca. $5. Que ustedes dicen, ay, qué barato. Sí, sí, barato. Pero recuerden que el salario promedio de un cubano es de $24 y la pensión de un jubilado de $9. Están todos estos ingredientes porque también voy a hacer un pico de gallo, una ensalada, digamos como un tipo de salsa, no una salsa como tal, pero sí bien típica de México, el pico de gallo. Vamos a hacer todo eso. Vamos al pollo del arroz con pollo. Primeramente, ¿qué? La tortilla de harina. No sé si ustedes lo notan, pero yo me siento nerviosa. Me siento como que tengo una gran responsabilidad encima. Hacer un buen taco por ustedes, mis suscriptores mexicanos. Vamos a ver si me sale. Bueno, vamos a limpiar la mesa. Vamos a preparar el detergente. Por cierto, ni comprar detergente en Cuba es fácil. Tú solamente puedes comprarlo en el mercado negro y está con mucha agua. Lo bautizan. Para nadie es un secreto que estas cosas que se venden a granel en Cuba, que no están selladas, las personas les echan agua para aumentarlo y vender más cosas, que está muy mal, pero bueno, es el que hay. Y vamos a limpiar nuestra mesa. Vamos a comenzar haciendo la tortilla. La verdad que es que miré muchos videos, leí mucho, pero cada uno me ponía una medida y yo lo voy a hacer a ojo. La mejor medida que existe. Yo lo voy a hacer en aras de ahorrar también la harina, porque tiene que quedar para luego. Voy a echar 1, 2, 3, será mucho, porque yo voy a hacer para mí, para Lisander nada más. Vamos a dejarlo así, no vamos a andarnos con tacañadas. Ustedes saben que aquí en Cuba guardamos todo así en nailitos reciclados como estos. En teoría, ahora esto tengo que echarle aceite. Estoy ahí ya descongelando el pollo. Estuve consultando con mi amigo Google y con mi amigo YouTube si la tortilla necesitaba agua y por supuesto que sí. Así que se le echa ajo y cebolla, le echamos un chorrito de aceite. Nauri, sin que te tiemble la mano. Le echaría muy poquito. Creo que le eché muy poquito porque ahora yo tengo que ir amasando eso. Eso. Bueno, vamos a coger el agua. Por cierto, la mayoría de los cubanos usamos agua de la pila, de la pluma, de la llave, como quiera que le digan, porque el agua de pomo es muy cara. Oh my God, creo que le eché mucha agua. Voy a botarle agua. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy un poquito preocupada con el resultado, de verdad. A ver, se supone que ahora comienzo a hacer una masa. Ahora tengo que ir. Siento que sí, que estoy haciendo una masa. Me siento que lo estoy haciendo bien, ¿será? Pero yo vi como que el agua se le echaba en 2 pasos. Y yo nada más se lo eché en 1. Lo siento así como que muy grasoso. Espérate, que amasaban algo como que así. Creo que lo voy haciendo bien. La reina de las tortillas. La reina del taco mexicano. Lisander, help. Necesito que me ayudes aquí a abrir porque yo no puedo ensuciar el nailito. Según lo que vi, tengo que espolvorear un poco. Y a esto también. Ay, Dios mío, me siento profesional. ¿Qué tú crees? Mira, ya yo esta masa buena. Ahora déjame espolvorearla un poquito más. Ya, cierra eso. Siento que pudiera hacer tacos toda mi vida. Tortillas. Ya, te libero. Gracias. Es verdad que ella no sabe cocinar. En la cocina lo único que sabe hacer es un arroz blanco. Experta haciendo arroz blanco, dijo. A ver si me acostumbran ahora. Quiero tacos mexicanos todos los días. Pero hecho por mí. Se prepara el pitcher. Ahora viene la parte seguro en que no me ha quedado bien. Bueno, según lo que leí, ahora separo un pedacito, hago una bolita y como que voy haciendo algo así, como que voy entrando las punticas, así esta técnica. Y con esto, que es por si Lisander se porta mal, ay, se me pega en el rodillo. Voy a hacer una croqueta en vez de una tortilla. Mami, perdóname, te estoy gastando toda la harina. Oh my God. Ajá, hay que hacer esto para que no se pegue. Creo que ya sé cómo es esto. Vamos a ver si es verdad que ahora no se me pega. Sí. Pero tengo que echarle demasiada harina. Lo que yo hago por ustedes, mis tarequeadores. Mira, sí se está poniendo transparente. Pero no está redonda. Porque tengo que estirarle en todas las direcciones. Estoy un poco tacaña con la harina, caballero, pero es que después, para encontrar arena es una historia. Bueno, no me quedó redonda como lo vi en los videos, pero creo que para que no se unan hay como que hacerle esto, ¿no? Ahora vamos para la segunda.
Y ahora en este me siento como que me siento más segura. Eso, Nauri. El poder del taco está saliendo. Como que yo creo que le eché, de tanto querer ahorrar aceite, le eché demasiado aceite. Miren qué grande quedó esta tortilla. Vamos a ver si podemos. Hello. A ver, vamos a ponerla acá para que no se pegue una con otra. Soy una Masterchef. Vamos a calentar ahora la sartén para poner nuestras 3 tortillas. Según lo que he leído, no debe llevar aceite. Miren qué tal, cómo me quedaron. A estas alturas no veo mis tortillas igual a las de los videos. Yo creo que ya está caliente. Por cierto, según estuve investigando, el taco data de cuando Montezuma, el emperador mexica, dicen que él tomaba las tortillas estas y las utilizaba como si fuera una cuchara. Tomaba la comida y entonces eso era como una especie de taco. Vamos a mirarla. Lisander, ven acá, mi vida. Ven acá. ¿A ti te gustaría tener 3.000 mujeres? No. Eso es un hombre inteligente. Porque yo leí de Montezuma que tuvo a su disposición hasta 3.000 mujeres. ¿Y tú sabes a cuántas embarazó al mismo tiempo? Como a 150, según estuve leyendo. ¿Quién te viera con 150 hijos en Cuba? No, ni a ningún país. Yo estoy salivando ya. Miren cómo está quedando. Me está quedando bien. Chiquiticas, son unos tacos, digamos, cubanos. Unos tacos tercermundistas. Soy una loca. Por favor, sean buenos conmigo en los comentarios. Pero estoy un poquito triste. Organizando esta, me doy cuenta que se volvió como galleta. Se rompe. Esto no es una tortilla de taco. ¿Qué hice mal? ¿Será que la hice muy fina? ¿Será que la freí demasiado? Pero bueno, seguimos. No vamos a desanimarnos, Yo hoy termino los tacos, pero me mortifica que las tortillas no me hayan quedado bien. Ya tengo la carne descongelada y ahora voy a prepararle como un sofrito, digamos, a la carne. Le voy a poner cebolla y ajo. Esta cebolla y este ajo como que no están muy lindos. Después, para el pico de gallo, el tomate, ají, aquí le decimos a esto ají pimiento. Lo que estuve leyendo era otro tipo de ají. Quizás como es México, algo que pique, pero bueno, ají pimiento, cebolla, ajo, cilantro, pero no encontré cilantro. Así que en su defecto le voy a poner orégano. Ustedes me dicen si es una locura echarle al pico de gallo orégano, como para darle un aroma a especia, ¿no? Para que no le falte el olor a mata. Según las recetas era pimienta, pero no sé qué tipo de pimienta, ¿no? Yo tengo esta que tendrá, sin mentirles, unos 10 años. Y es esta pimienta que es una bolita, es pimienta dulce. Esto se aplasta con el cuchillo y es lo que le voy a echar pimienta al pico de gallo. Vamos a picarlo todo. Por supuesto, ya todo esto yo lo lavé. Pica cantidad. Para la basurita que vaya acumulando. Me siento profesional haciendo esto. Es relajante este sonido. Será muy grande, como que esto hay que picarlo bien chiquitico. Una cacharra que sí tenemos. Yo le voy a sacar las semillitas porque dicen, no sé, como que el cuerpo no las asimila bien y esto se puede alojar en tu apéndice y darte apendicitis. Díganme ustedes si estoy loca por eso, pero yo le saco las semillitas. Bueno, según Lisander me estuvo explicando, ahora le quito la telita. Ya voy sintiendo el olorcito que te hace llorar. Ay, ya me está cogiendo la vista. Miren cómo estoy yo partiendo las cebollas, como los chinos. Y con todo eso me está dando deseo de llorar. Lo que yo hago por ustedes, caballeros, Solo yo. Esto es amor puro tarequeador. Ay, uy, me está haciendo llorar demasiado. Miren esto. Ay, qué va, no puedo más, tengo que ir a barrer. Ya, con esa cantidad va a ser el pico de gallo. Ay, ya no puedo más. O sea, están bien buenas, ¿sabes? Están bien potentes, porque es que no puedo abrir los ojos. Uf. Esto se ha ido de las manos y tengo la pintura más que regada seguro. Caballero, pensé que me quedaba sin ver. Tuve que ponerme a refrescar. Logré salvar el maquillaje. Qué susto. Ay, caballero, qué guajira la mía con esta cebolla, Esta cebolla se va a quedar así. La vamos a apartar. No, la vamos a poner en el frío. Y voy a continuar ahora con el ajo. Todavía ya me siento llorando. Bueno, vamos para el ajo. Y se me olvidaba que también el pico de gallo lleva limón. Entonces le vamos a estar echando zumo de limón. Este es el ajo cubano. Miren, el diente más grande que vas a tener y el más chiquito. Yo gozo porque hay una receta que dicen, le echa 2 dientes de ajo. Si yo le echo 2 dientes de ajo de estos cubanos, no sabe nada. Un diente de ajo en otro país equivale a una cabeza de ajo en Cuba. Mi técnica, bueno, la técnica que me enseñó Lisander para aplastar los ajos.
Yo no tengo pilón, o sea, esa cosita que usted le hace así, pero no es porque sea algo difícil de conseguir en Cuba, es que bueno, yo no me lo he comprado. ¿Te pilas o te pilas? Yo creo que yo soy la chef chapuza. Ahora voy a rematar. Ah, no, si todo esto es para sofrito, el pico de gallo no lleva ajo. Y para picar el pollo tenemos al chef Lisander, claro, porque él tiene que ayudarnos en este taco. A ver, chef Lisander, ¿qué técnica utiliza usted para picar ese pollo? Bueno, pues la técnica que utilizo yo, chef chapuza. Esto es el corte a la batalla, ¿no? Aquí no hay corte a la juliana ni nada de eso. Unas pechugas de pollo que tenemos apartadas aquí. Vean el tamaño de la pechuga. Trata de que sea carnecita, de coger la carnecita. Son cuadritos. Sí. O más bien larguitas, así entre cuadritos y larguitas. Un cuadrado alargado. Un cuadrado alargado, rectangulado. Ah, bueno. Ahora sí. Sí, ya con eso da. Bueno, lo otro que tenemos apartado aquí es la costillita del lado de la pechuga y el muslo contra muslo de un pollito bastante pequeño. Pero este taco va a quedar rico. Vamos a ver, ¿tú crees que sí, Lisandro? Sí. Mentira, no me cae nada. Y así quedó el pollito, miren. Oh, pero seguimos con el pico de gallo. Sucede que el pico de gallo sí lleva ajo, así que tuve que pelar más ajo. Me demoré, yo no sé, yo me demoraría como 20 minutos picando la otra cabeza de ajo. Increíble, qué dientes más pequeños. Vamos a triturarlo bien, porque eso se tiene que ligar con nuestro pico de gallo. Miren, aquí está. Vamos a aplastar también un poquito de pimienta. Con 5 granitos va a estar bien, por si acaso. Lisandra, pero la pimienta es dura. ¿Tú crees que no se le echa pimienta dulce sin cocinar? Es que el pico de gallo no se cocina. Bueno, me parece que eché a perder la pimienta porque es verdad va a parecer una piedra. Lo voy a guardar en este vasito aquí y se aprovechará mañana. Como no conseguimos cilantro, le vamos a echar orégano. Ay, ay, ay. Pero un poquito nada más para que le dé el gustico rico ese. Miren cómo va quedando. Recuerden que como no había limón, entonces le voy a echar zumo de limón. Según mi amigo YouTube, yo tengo que dejarlo macerar, tapar y dejarlo quieto en el refrigerador por 3 horas. Pero me parece que lo voy a dejar por media hora nada más porque yo tengo hambre. ¿Media hora será bueno? Ah, yo creo que sí. La tapa, la tapa, la tapa. Y al refrigerador. No les digo que yo soy la cocinera chapuza, ya se me olvidaba la sal. Para no pasarnos, que Lisander es hipertenso. Ay, le habré echado mucha. Bueno, espero que no. Esto se ve rico, huele rico. Ahora sí, para el frío. Miren, ya está listo. Vamos a darle la sorpresa a Lisander. Mi amor, ya está la comida. ¿Qué se siente que tu esposa empoderada te haga la comida? Oh, se siente bien. Siéntate. Las tortillas así quedaron. Lo que son como una galleta. Oh, has roto la tortilla. El pollito y el pico de gallo. Esto es lo que más me da curiosidad por probar. La verdad que sí, el pico de gallo. Me voy a preparar el taco. Ay, Dios mío. No puedo doblarlo. Tengo que cogerlo como Montezuma, como una cuchara. Voy a echarle aquí la carnecita. Un taco jugoso. ¡Wow! Mira qué rico se ve esto. Y voy a prepararte el tuyo, mi amor. El tuyo para ti, porque te amo. Mira, para ti es más grande. Ahora sí llegó el momento de la verdad. Trata de coger una partecita que tenga pollo y que tenga pico de gallo. Vaticino que se nos va a partir en 1000 pedazos. 1, 2 y 3. A mí me gustó. ¿Por qué haces y no dices que te gustó? A ver, dame tu opinión de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Puedo hablar? Me gusta todo, está sabroso. Lo que hay es que, ¿sabes? Se le siente como la harina cruda, el polvito. Y yo que pensé que casi se me quemaba. Pero, caballero, qué rico el pico de gallo. Picantico, así con el ajo, orégano, lo que lleve cilantro y no había cilantro. Pero totalmente el pico de gallo va a ser incluido en nuestra cocina. Pido mis disculpas. Mira, el pollo está sabroso. Está rico. Y lo que tiene es cebolla, ajo y sal, porque mi sazón es rica. Pido disculpas a mis tarequeadores mexicanos porque la verdad es que no es un taco, es como una galleta con ingredientes de taco. Dígame, ¿por qué fue que me quedó así? ¿En qué me pasé? ¿En qué no llegué? Y nada, él me ve aquí hablando con ustedes y él para adentro. Papi, menos mal que la galleta estaba cruda. Niño, pero no me vas a esperar para comer. Yo no sé cuántas variedades de tacos hay en México. Si un día tengo la posibilidad, los voy a probar todos. Yo estuve leyendo que hay como 60 tipos de tacos. Así que díganme ustedes cuántos tipos de taco hay exactamente. ¿Y cuál es el nombre de este taco que acabo de hacer? Me he sentido contenta. Qué mejor que cocinar para ustedes, mis tarequeadores. También veo que tengo
tengo buena sazón porque está rico. Y esto me ha hecho enamorarme más de mi Lisander, porque ahora valoro más su comida. Qué bueno que se haya enamorado más de mí, porque ahora mismo yo estaba analizando y dice, nunca he cocinado para mí. Sí te hice una vez un arroz con maíz y me quedó bien rico, acuérdate. Sí, verdad. Mi amor, me estás aquí. Sí, verdad. Yo sí he cocinado. Bueno, caballero, ahora sí nos vamos a dejar de confesiones y de cosas. Díganme ustedes qué les pareció esto. Bueno, ya sé que no va a ser un taco mexicano porque en Cuba uno cocina con lo que se consigue, con lo que tiene, no con lo que lleva. Déjame todo esto en los comentarios, comparte el video, dame like, activa la campanita para que te llegue cada notificación de cada video que suba. Suscríbete, por supuesto, que esto es gratis y me ayuda muchísimo. Suscríbete con este taco, ¿eh? Nos vemos en otro video. Y Lisander masticando, niño. Bueno, chao, nos vemos. El otro taco es de ustedes, vengan a reclamarlo.